Saludos. Mi opinión sin límites, a través de estas plataformas de YouTube, Elpidio Tolentino, y también en Facebook, Elpidio Tolentino. Mi opinión sin límites, que también es compartida en otras redes sociales como en Twitter, en Instagram, en mi página de internet elpidiosinlimites.com y también a través de la televisión tradicional, la televisión del sistema de cable aquí en La Romana, en Romana TV, canal 42 del Grupo Micheli, que está el Grupo Micheli y sus canales en todos los sistemas, casi todos los sistemas de cable a nivel nacional y en plataformas internacionales. Mi opinión sin límites, sin compromiso, sin mandar un sobrecito, sin hacer una transferencia económica, nada de eso. Usted puede suscribirse a mi canal en YouTube como en Facebook, ser un seguidor, y cuando hablamos Peplas, usted que recibe la notificación de que estamos comentando. Suscríbase, no cuesta nada y le llega la notificación. Mi opinión sin límites. En el transcurso de la semana recibí una nota de prensa de la Dirección Provincial de Deportes y la Unión Deportiva de La Romana, UDERO, ambas presididas por dos entrañables amigos. La Dirección Provincial de Deportes por el amigo Nelson Wells y la Unión Deportiva por Amos Anglada. Mis afectos siempre para ellos, y creo que es recíproco porque así nos lo manifestamos. Esta nota estaba dándonos cuenta de unos reconocimientos que se hicieron en el Día Nacional del Deporte. Estos reconocimientos recayeron en los profesores de educación física Daniel Brea Simonó, Daniel Lula, de ahí del barrio de Lela. Ahí le decían, más arriba del mercado, llegando para Bancola. Daniel Brea Simonó Lula, uno de los más emblemáticos profesores de educación física de La Romana en mis tiempos, cuando yo era estudiante. Recuerdo que estando en la escuela pública Mercedes Laura Aguiar, creo que en segundo de la primaria, con la profesora Linda Reyes de Olea, en ese tiempo se llamaba así, uno de los apellidos era de casada, Linda Reyes, que por cierto vi un hijo de ella, me encontré con un hijo de ella en Estados Unidos y me dijo que estaba ahí como el primer guandul. La profesora Linda me dio clase en segundo de primaria y en quinto de primaria en la escuela Mercedes Laura Aguiar. Lula daba clase de deportes, que había que hacer una actividad deportiva. Me dijo que yo podría dar para fútbol. Me llevó a la escuela La Normal, al play de La Normal, detrás del liceo, que eso era un play, un vacío, a practicar fútbol. Y a las 5 vueltas, 10 ejercicios que me puso, casi me mareé. Le dije, Lula, yo no doy para esto. Bueno, pues los profesores, Daniel Brea Simonó Lula, Juan Soler Martínez, Juan Soler, también tradicional educador de deportes en La Romana, y Rafael Febles, con el que menos he compartido a nivel así sería con Rafa, pero en lo personal, digo compartir en el área deportiva, pero le conozco su historia y lo conocí personalmente, una excelente persona. A Rafa Febles, a Rafael, una familia excelente también. A Rafael Febles, esos tres en el área de educación deportiva, también como dirigentes deportivos, Raymond Tejeda e Israel Altagracia. Raymond Tejeda, en los últimos años, pues nos tocó compartir en el área de la comunicación, pero a Raymond lo conocí siendo deportista.
primero beisbolista, excelente lanzador, y un carajito, bueno, quizá con la edad de él, pero yo desde la grada, viendo a Raymond, ese muchacho pichando, yo lo veía como una inmensidad, entendía que me llevaba muchos años, yo me veía un carajito. Pero debemos ir ser contemporáneos. Cuando viene a ver, yo le llevo años. Raymond Tejeda, excelente persona y un atleta, béisbol, baloncesto, qué sé yo, un instructor, maestro, un educador, y luego en los medios de comunicación, una excelente persona, un profesional a carta cabal, aunque no estudió comunicación, la desarrolló, se perfeccionó y la ejerce muy bien profesionalmente y con dignidad. Raymond Tejeda, al cual siempre le manifiesto mi aprecio y admiración por su desarrollo y venir del Chola. Yo estuve cerca del Chola cuando Raymond jugaba, y ustedes saben lo que era jugar en el Chola y lo que era ese baloncesto. Nosotros hicimos un club, del Club Cultural y Deportivo Caonabo. Hicimos incursionar. Y recuerdo que Pablo Sanó y Cufa, un carajito Cufa, porque nosotros no solo hacíamos deporte, lo menos era el deporte, pero hacíamos arte, teatro, poesía coreada, baile. Y Pablo Sanó, Cufa, nos quisieron llevar al Chola. Y fuimos un tiempecito ahí al liceo Aristides García Mella a querer instruir a muchachos del Chola en el arte. No se nos dio, no se pudo, porque el Chola era deporte y ahí se ha quedado siendo deporte. Y ha tenido logros significativos. Y Israel Altagracia, pues le conocí muchos años atrás, por el 78, 22, estamos hablando de más de 40 años en lo personal, y de ahí del cruce de Pavón, y cuando viene a ver cercano algunas familias, y compartimos mucho. Dirigente político, dirigente deportivo, y estuvo dirigiendo la Asociación de Baloncesto de la Romana con mucho éxito por muchos años, Israel Altagracia. Y fue atleta Israel. Mi afecto en lo personal, y reconocer que también tiene méritos para recibir ese reconocimiento. También fueron reconocidos los empresarios, Joselito Rodríguez, que vive de chiquito ahí frente al liceo, a su familia, una amistad inquebrantable con su hermano Radamés Rodríguez, muchas bellaquerías, Radamés y yo, y Freddy Ávila, y nos juntábamos ahí en la casa de Joselito, de Luperón Autopartes, y Carlos Pina, de Pina Supply. Creo que con el único que nunca he compartido, y solo sé de sus empresas, pero los medios con Pina, pero entiendo que a nivel de patrocinio tiene muy buena disposición, entonces valen estos reconocimientos. Me sumo a ellos, aplaudo la iniciativa de Amos y Nelson Wells, y creo que deben hacerse. A las personas hay que decirle que están actuando bien y que se les resalta para que ellos o sigan haciendo esas actividades positivas o para que otros puedan copiar esas actividades. Y esto de reconocimientos, y como fin de semana, y como decíamos Víctor Ramón Rose y yo en un programa que hacíamos, chévere y vaina, chévere night, chévere, relax. Estábamos relax para hablar de farándula, entonces un poquito relax. He conocido por lo menos en más de 3 ocasiones en la Romana personas que son enfermas con placas. Recuerdo una persona que llegó a general, un policía, que ese te buscaba y decía, mira, organízate una actividad, un reconocimiento, y reconoce a Elpidio, pero me reconoce a mí. Y él hasta pagaba las placas. Él se proyectó como jefe de la policía. Recuerdo que a los comunicadores nos dijo una vez, ya ese nombramiento viene, ya alquilé una guagua, me va a acompañar, y tenía esa oficina
2 oficinas, un despacho y antedespacho ahí en el cuartel de la Policía Nacional, en ese mismo cuartel, lleno de placas. Y que la junta de vecinos y que la asociación de por aquí, bueno, y recuerdo que una vez me dijeron, mira, para que el colegio le traiga uno. Y digo, sí, el colegio no es para estar reconociendo ni dando plata. No, porque no. Digo, yo estaba al frente del colegio y no me presté. Porque hay gente que quieren y buscan y pagan. También recuerdo una persona ligada a los medios de comunicación, ya no está hace mucho, hace unos años falleció, que vivía organizando encuentros y a Carlos Morales Troncoso, en cada uno de esos encuentros le entregaba una placa. Naturalmente, él decía que la Junta le entregó uno. Sí, se mandan a hacer sus placas la gente. Entonces, una placa para Carlos Morales Troncoso, ¡ay! Y también a fulano de... Ay. Pero la gente goza y le gusta y vive feliz. Cuando usted le reconocen que viene por sus méritos y son otros los que le están haciendo el reconocimiento, los que han tomado la iniciativa, tiene valor. Pero que usted mismo lo promueva y la pague para llenar una pared, no. En el caso de estos ciudadanos ilustres, que me fue esto aquí, de estos ciudadanos ilustres, ya está, vale la pena reiterar que Daniel Brea Simonó Lula, Juan Soler Martínez y Rafael Robles como profesores de educación física, y no solo eso, con resultados. A esos muchachos que ellos han entrenado han trascendido, han sido medallistas o se han destacado en actividades deportivas. Vale resaltar eso. En el caso de Raymond Tejeda y Israel Altagracia, los reconocen como dirigentes. Yo creo que en el caso de Raymond, más que como dirigente, también es como atleta, como ciudadano. Y los empresarios, bueno, no tengo nada que decir porque el empresariado de la Romana no hay una cosa. No lo voy a decir ahora porque tengo pensado decir algunas cosas y ya a su debido tiempo de qué pienso del empresariado de la Romana. Bueno, vámonos con otro tema. El pasado domingo fueron las elecciones, la segunda vuelta de elecciones en Brasil, ¿verdad? Fueron las elecciones en Brasil, donde Luis Ignacio Lula da Silva, por un pequeño margen porcentual, de un 2% o menos, ganó las elecciones. Ese margen porcentual se trata de millones de votos. Luis Ignacio Lula da Silva ganó las elecciones. El lunes o martes, a más de una persona le escuché decir, de la cárcel a la presidencia. Otros que tienen algún tipo de nivel intelectual, decir, se repite el caso de Mandela, de la cárcel a la presidencia. Y otros que quizás solo son lectores de titulares y hacen paralelos, comparar con el caso del alcalde de la Romana, de la cárcel a la sindicatura. Quise ignorar ese tipo de comparación, pero a veces, aunque sea para joder la pista, hay que hacerle ver a la gente que no es lo mismo, no es igual. Nelson Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela, 18 de julio de 1918 al 5 de diciembre de 2013. Hace 9 años falleció. Un activista sudafricano contra el apartheid. Y hago un apartado aquí a propósito de apartheid. Mi primer artículo para un periódico escrito, porque ya había hecho como corresponsal notitas a Radio Juventud en 1973. Desde el 73 ahora son 49 años, en 1973. Y por ahí por el 74, 75, en el periódico El Periódico de Alejandro Carela, El Príncipe, se me dio la oportunidad de también escribir. Y como debatíamos estos temas en la izquierda, estaba empapado un poco del apartheid y escribí mi primer artículo sobre el apartheid a propósito de Nelson Mandela en el periódico El Periódico. Se desempeñó como el primer presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Fue el primer jefe de Estado negro del país y el primero elegido en una elección democrática totalmente representativa. Su gobierno se centró en desmantelar el legado del apartheid, fomentando la reconciliación racial, ideológicamente un nacionalista y socialista africano. Se desempeñó como presidente del Partido Congreso Nacional Africano, ANC, de 1991 a 1997. Mandela nació en la familia real Tambwe en Meso, Unión de Sudáfrica. Estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare, en la Universidad de Witwatersrand, antes de trabajar como abogado en Johannesburgo. Allí se involucró en la política anticolonial y nacionalista africana, uniéndose al ANC en 1943, cofundando su Liga Juvenil en 1944. Después de que el gobierno del Partido Nacional solo para blancos se estableciera el apartheid, un sistema de segregación racial que privilegiaba a los blancos, Mandela y el ANC se comprometieron a derrocarlo. Fue nombrado presidente de la rama Transvaal del ANC, llegando a la prominencia por su participación en la campaña de desafío de 1952 y el Congreso del Pueblo en 1955. Fue arrestado repetidamente por actividades sediciosas y fue procesado sin éxito en el juicio por traición de 1956. Influenciado por el marxismo, se unió secretamente al prohibido Partido Comunista Sudafricano, aunque inicialmente se comprometió con la protesta no violenta en la asociación con SAD. Cofundó el militante Mukono We Swing en 1961 y dirigió una campaña de sabotaje contra el gobierno. Fue arrestado y encarcelado en 1962 y después del juicio de Rivonia fue condenado a cadena perpetua por conspirar para derrocar el Estado. Duró 27 años preso, de ahí salió y fue a la presidencia. O sea, un historial de lucha, una persona íntegra, una persona con principios, Nelson Mandela. Eso es una síntesis para demostrar que era una persona de principios y creía en lo que hacía. Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, portugués brasileño. Nació el 27 de octubre de 1945, conocido monolíticamente como Lula. Es un político brasileño, sindicalista y ex trabajador metalúrgico, que es el presidente electo de Brasil, miembro del Partido de los Trabajadores. Fue el 35 presidente de Brasil en 2003 a 2010. Después de ganar a las elecciones generales brasileñas de 2022, prestará juramento el 1 de enero de 2023 como el 39 presidente de Brasil, sucediendo a Jair Bolsonaro.
De origen obrero, emigró de niño a Pembalcoa, Sao Paulo, con su familia. Comenzó su carrera como trabajador metalúrgico y sindicalista durante la dictadura militar en Brasil. Dirigió importantes huelgas de trabajadores entre 1978 y 1980 y ayudó a iniciar el Partido de los Trabajadores en 1980. Dirigió importantes huelgas, ayudó a iniciar el Partido de los Trabajadores en 1980 durante la apertura política de Brasil. Lula fue uno de los principales líderes del movimiento Direita Já. Exigió elecciones democráticas. En las elecciones legislativas brasileñas de 1986 fue elegido como diputado federal en el estado de Sao Paulo con más votos a nivel nacional. Realizó su primera campaña importante en las elecciones presidenciales brasileñas de 1989, perdiendo en la segunda ronda ante Fernando Collor de Mello. Se postuló 2 veces más en las elecciones presidenciales de 1994 y 1998, perdiendo ambas elecciones en la primera vuelta ante Fernando Henrique Cardoso. Ganó las elecciones presidenciales brasileñas de 2002, derrotando a José Serra en la segunda vuelta. Fue reelegido en las elecciones presidenciales del 2006, venciendo a Geraldo Alckmin en la segunda vuelta. Descrita como de izquierda, la primera presidencia de Lula, que coincidió con la primera marea rosa en la región, estuvo marcada por la consolidación de los programas sociales como Bolsa Familia y Fondero, lo que llevó a Brasil a abandonar el mapa de hambre de la ONU. Durante sus 2 mandatos emprendió reformas radicales que condujeron al crecimiento del Producto Interno Bruto, una reducción de la deuda pública y la inflación, y ayudaron a 20 millones de brasileños a escapar de la pobreza. Una historia de lucha, de principios y de una ideología de qué había que hacer, por quién había que luchar. Y lo demostró. Lamentablemente, sucesos dentro de su gobierno dieron margen de dudas y complotados las nuevas autoridades gubernamentales con la justicia, Lula fue hecho preso, no se le pudo demostrar y salió y volvió a la presidencia. Pero querer comparar y hacer similitudes de la cárcel a la presidencia, de la cárcel a la sindicatura, jamás, jamás. Esos 2 señores que acabo de leer parte de su historia, de su vida, no pueden compararse con una persona que no quiere ir a juicio, a demostrar su inocencia, que no quiere ir a juicio, a decir que no se perdieron, que no se desvanecieron, que no se extrapolaron, se fueron esos dineros del ayuntamiento. Sí, de la cárcel a la sindicatura, porque tenemos un pueblo que no le importa su pueblo y que prefiere decir, él robó pero recoge la basura. Pero no demostrar de dónde ni cómo se enriquecen, ni el destino de esos fondos que hacen falta en el ayuntamiento. No me hagan ese tipo de comparaciones. Y hasta aquí mi opinión sin límite.